Yoga Sutra 4. En otras ocasiones hay identificación con las modificaciones de la mente. Bien, en el Yoga Sutra 3 decíamos que durante la meditación o durante el estado de Niruddha, el yogi se identifica con su naturaleza esencial, y en este nos dice que en otras ocasiones, pues el yogi, o bueno, cualquier persona se identifica con sus modificaciones mentales. Yo más que en otras ocasiones diría el resto del tiempo, o el 99,9% del tiempo, o el 100% del tiempo. Y de aquí surge el concepto de ego, o de yoidad, ¿sí? Es decir, ¿con qué nos identificamos? Con las modificaciones de nuestra mente y con nuestro cuerpo. Y ahí surge la identidad de ego o ahankara, que se llama en sánscrito, que es lo que conocemos como yo. ¿A qué llamo yo? Cuando digo yo, ¿a qué llamo? ¿A qué me estoy definiendo o refiriendo? A mi identificación con ese conjunto de modificaciones mentales o conjunto de ideas, de pensamientos, de emociones, de sensaciones, de sentimientos y la identidad o la asociación con el cuerpo físico. Porque nosotros tenemos un cuerpo físico durante toda la vida. No tenemos varios, tenemos uno. Entonces, nuestra conciencia está identificada constantemente con ese conjunto de cuerpo, emociones, mente. Y a eso se llama yo, o ego, o ahankara. Bien, esto es lo más normal. Este es el estado natural del ser humano. Esto es de cajón de madera de pino. ¿Con qué nos identificamos? Con eso que somos en esta encarnación. Pero el yoga nos dice que todo eso es una identificación de la conciencia con los estados mentales, con esas modificaciones o vritis. Una identificación. Nos dicen los sabios, nos dicen los maestros, que la realidad esencial es un espíritu cristalizado o asociado a una materia. En este caso, digamos que ese espíritu, ese Atman, está asociado a una personalidad, a un ego, a una ahankara compuesto de un cuerpo, unas emociones, una psique, por decirlo así, un cuerpo y una psique. Soma y psique. Y ese es el estado natural del ser humano. Yo no soy otra persona, ¿sí? Yo me identifico con mi cuerpo físico, con mi cara cuando me miro en el espejo, con mis emociones, con mi mente, con mis recuerdos, con mis ideales, con mi forma de pensar. Y tengo una identidad de mí, lo que se llama como un ego. Y es el estado más natural del mundo, lo más normal, es lo que nos hace seres humanos, ¿sí? Entonces este es el estado natural. Y el estado de meditación o el estado de yoga se da cuando nos identificamos con esa esencia, cuando se cesan las modificaciones de la mente o los vritis. El Sutra 3 y este están relacionados. Pero insisto, este es el estado natural de la gran mayoría de seres humanos. Y todo el proceso del yoga consiste en identificarnos cada vez un poco más con lo superior, con esa naturaleza esencial, y poco a poco ir desidentificándonos de nuestra naturaleza inferior o de ese ego o ahankara. Ese es todo el proceso del yoga, ¿sí? La desidentificación con el ego y la identificación con el espíritu, con lo superior o con la naturaleza esencial. Ese es todo. Esa es la definición, ese es el camino, ese es el trabajo. Pero claro, ¿eso cómo se hace? Porque no basta con decir, pues me desidentifico de mi ego y me identifico con lo superior. Eso hacen muchos, pero es mera palabrería. Está muy de moda en los términos o en los ámbitos espirituales, o mejor dicho, pseudo-espirituales, considerar que el ego es algo negativo. Hay que superar el ego. ¿Cuánto ego tienes?
te estás identificando con tu ego. No hay que ser egoísta. Pero eso es mera palabrería. Porque ¿cómo yo voy a ser otra cosa de lo que soy? ¿Sí? Si yo me identifico con mi ego, porque ya he dicho, es la naturaleza esencial del ser humano, ser egoísta, egoísta en ese sentido, ¿cómo me voy a identificar con otra cosa? ¿O cómo voy a decir que yo no soy egoísta? Esto lo he oído decir a mucha gente. Egoísmo significa identificarse con el ego. Eso es ser egoísta. ¿Sí? Y eso somos todos. Todos somos egoístas, en el sentido de identificarnos con nuestro ego. No hay que confundir la palabra egoísta con aquella persona o aquel adjetivo de persona poco generosa o poco dadivosa. Los que dan poco o se dan solo a sí mismos se les conoce como egoístas, pero eso es un adjetivo calificativo que yo no voy a entrar ahí a juzgar. Sí, cada uno puede ser lo que quiera. Si uno es generoso, pues muy bien. Si uno no es generoso, pues oye, también muy bien. Que haga lo que quiera. Bien, eso no hay que confundir. Egoísmo es la identificación de la conciencia con el ego. Y ego es eso, como os he explicado, ese conjunto de psique y cuerpo. Y eso lo somos todos. Todos. A no ser que con un trabajo progresivo y gradual, poco a poco vayamos teniendo chispazos, ramalazos, flashes de contacto con la naturaleza esencial de la que hablaban en el Sutra 3, y poco a poco nos vayamos desidentificando del ego, de la ahankara, e identificando cada vez más con el Atman. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Un proceso muy largo. Y sucederá un punto en el que estemos tan identificados con el Atman, con lo superior, que el cuerpo se muere. ¿Sí? Porque si estamos ya tan identificados con lo superior, el cuerpo se muere. Muertes prematuras de maestros iluminados. Pero todos los que estamos encarnados, vivos, en este plano físico, todos, es porque aún estamos muy identificados con nuestro ego. Y aquí también me hicieron una pregunta hace poco. ¿Cómo diferenciar a un buen maestro espiritual de un charlatán? Pues todo aquel que dice que está iluminado o que no es egoísta es un mentiroso. Porque el hecho de estar vivos denota que todavía estamos muy identificados con nuestro ego. Y insisto, esto no es malo. Esta es la naturaleza esencial del ser humano. El estar identificado con su ego. Entonces, todo ese proceso de yoga, de práctica del yoga, tiene que ir identificándonos cada vez más con algo superior, con algo esencial. Cuando los britis o modificaciones mentales cesan, y cada vez es identificarnos más del ego, pero ya, insisto, un proceso muy largo, muy gradual. Yo personalmente, yo estoy muy identificado todavía con mi ego. Muy, pero muy, muy. Y alguna vez tengo algún destello, algún flash. Alguna vez tengo esa sensación de naturaleza esencial, como decías en el Sutra 3, pero la gran mayoría del tiempo yo estoy identificado con mi ego. ¿Sí? Y no tengo por qué mentir en esto. Hay que ser ante todo honestos. No tengo que decir, no, yo estoy muy elevado espiritualmente, yo no soy egoísta, yo estoy muy identificado con el Brahman. Pues no, pues no. Si es que no, es que no. Esto, por poner un ejemplo, es como un ciego de nacimiento, ¿sí? O los ciegos de nacimiento. ¿Cómo les explicamos el color? O la existencia de las formas y del color. Se lo puedes explicar muy bien. Pero si él poco a poco no lo va percibiendo, pues no lo va a comprender y se va a identificar con su percepción del universo, que es una percepción de 4 sentidos. Los ciegos perciben el mundo y construyen su mundo con la información que les dan 4 sentidos. Y para ellos eso es lo real. ¿Y cómo les dices que existe el color? ¿Sí? ¿Cómo les dices que se identifiquen con el color? Lo que puedes hacer es decirles que hagan una serie de técnicas o se sometan a operaciones o pues yo qué sé. Igual, ahora no, pero en un futuro igual, pues
hay operaciones o técnicas o ejercicios o alimentos o suplementos que pueden devolver poco a poco la vista. Pero eso no va a ser una plaf, de golpe. Pues igual poco a poco empiezan a vislumbrar un pequeño atisbo de luz, de color. Empiezan a diferenciar con el tiempo, con los años, los diferentes matices, diferentes colores. Y al cabo de X años empiezan a ver las formas, los paisajes difuminados. Y al cabo de mucho, pues consiguen ver como nosotros vemos ahora, en color. Entonces se identifican con eso. Dicen, joder, qué diferencia de cómo veía el mundo antes o cómo percibía el mundo antes a cómo lo percibo ahora. Ese proceso de desidentificación de la información de esos 4 sentidos a identificación de la información de esos 5 sentidos. ¿Se entiende el ejemplo? Esa analogía, ¿se entiende? Pues lo mismo nos sucede con nuestros 5 sentidos de ahora, y cuando se habla de esas realidades esenciales o espirituales, tenemos que ir poco a poco, porque lo percibimos de forma gradual, identificándonos con eso. Pero nos vamos identificando progresivamente y de forma real, ¿sí? No porque yo lo diga, o porque se diga, no, ya no soy egoísta. Estoy identificado con lo superior. Pero eso es realmente palabrería, mentira, o es que realmente es así. A eso me refiero. He conocido a mucha gente que me han dicho sin reparo, no, yo ya no soy egoísta. Aymar, yo no soy egoísta. He superado mi ego. Pero mira, así, con la mano abierta. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si la naturaleza esencial del ser humano es ser egoísta, egotista, estar identificado con eso. Y todo el proceso de refinación espiritual, de camino interior, va poco a poco en esa línea. Desidentificarse con el ego e identificarse con algo superior. Pero porque lo hemos visto, porque lo hemos percibido, porque lo estamos realizando. No por mera palabrería. Entonces, cuando alguien nos diga, no tienes que ser egoísta, pues, a ver, ¿por qué no? O alguien te diga, no, somos dioses en potencia, somos espíritu. Y digo, sí, sí, muy bien, pero eso que me dices me suena a chino, porque yo en mí no lo percibo. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una cosa, puedo creer en lo que me dices, pero como una creencia, pero hasta que yo no perciba eso y no me identifique poco a poco con eso, pues todo eso me suena a chino. Y esto es muy, muy, muy importante, y esto se pierde el concepto con mucha facilidad. Sobre todo cuando uno entra en un grupo, ya sea de yoga o espiritual, o muy habitual también entre los profesores de yoga, entre los que empiezan a hacer los cursos de profesores, que dicen, hostia, ya llevo un tiempo haciendo yoga, soy profe de yoga, voy a decir que no, que yo tengo visiones, tengo percepciones, tengo contactos con las realidades, y yo ya no soy egoísta. Mentira. Hay que ser honestos, ante todo, honestos, y que no pasa nada. Si este proceso de yoga dura toda la vida, o mejor aún, dura muchas vidas. Es un proceso muy largo, muy largo, muy largo. No pasa nada, hay que ser honestos. Y no perder esa realidad, esa concepción. ¿Sí? Lo que somos es lo habitual. El 99,9%, por decir algo, y por decir mucho, por no decir el 100%, nos identificamos con eso. Y con la práctica nos vamos identificando pues un poquito con lo otro y desidentificando un poquito con esto. ¿Sí? Pero, pero insisto en este concepto. Honestidad ante todo. La cabeza bien amueblada. Bien claro lo que tenemos que buscar y lo que somos. ¿Sí? La teoría nos dice que somos espíritu, que somos un espíritu cristalizado en la materia o encarnado en un cuerpo. Pero para llegar a esa teoría y experimentarla como real, hay que hacer todo ese proceso de identificación. Recordar el ejemplo de los colores que hemos puesto. Es un ejemplo muy útil para entender esto.
Entonces, Yoga Sutra número 4. En otras ocasiones, o mejor dicho, en el resto de ocasiones, el practicante, el yogi, el vidente, como dicen algunos, o el meditador, o la persona, se identifica con otros procesos que no son de naturaleza esencial, o se identifica con las modificaciones britis de su mente. Bien, fijaos que esto es psicología básica. Esta es la psicología de Patanjali, la psicología de hace 3000 años de la India, que ya la quisieran muchos psicólogos de hoy en día. Nos está hablando del ser humano, de nuestra naturaleza esencial y de nuestra naturaleza psicológica, de la identificación de la conciencia con los atributos que poseemos. Bien, pues hemos alargado un poco esta definición, pero es importante que quede claro de qué estamos hablando y cuál es el objetivo o la psicología básica de este proceso. Muy bien, pues finalizamos este Yoga Sutra número 4.